Buenas noches, mil disculpas. Vamos a volver a proyectar. Muy bien, ahora sí. Mil disculpas a todos, por favor. Tuve un pequeño problema acá con mi internet. Bueno, ya está solucionado. Lo que les decía, ¿no? Continuando con la presentación, vamos a tener algunos ejemplos de algunos de estos proyectos aplicables a cada una de nuestras clases, ¿ya? El objetivo nuestro no es solamente impartir la parte teórica de cómo se realiza todo ello, también poder darles ya algunos ejemplos aplicativos para justamente ustedes puedan entender mejor el alcance que se tiene para cada una de estas etapas, hablando de los proyectos de elaboración de ingeniería, ¿no? Acá tenemos proyectos cuales se han participado, ¿no? En ingenierías básicas de detalle, en las refinerías de Santa Cruz Cochabamba, construcción de nuevos tanques, sistemas de tuberías, adecuaciones de sistemas existentes, el sistema contra incendio, parques de esferas, adecuaciones ya en plantas existentes, aumentando en este caso, la producción de ciertos productos finales, como en este caso jet fuel, ¿no? Entonces hay que ir viendo el tema de qué información yo necesito para poder realizar, ya sea una etapa de una ingeniería básica o una ingeniería de detalle, o poder realizar una ingeniería completa de una planta, ¿no? Como en este caso es la planta de fluentes, ¿no? Entonces, ahí hay etapas en el cual tiene que pasar un proyecto, ¿no? Y vamos a ir viendo cada una de estas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en el cual se hizo una implementación a algo ya existente por un requerimiento que se tenía o una necesidad que se tenía al momento de eh, tener el gas, ¿ya? Porque esto es un sistema en el cual se hace la deshidratación y demás del gas, se quita todos los líquidos. Entonces, el gas ya tenía algunos contaminantes que necesitaban ser retirados antes de ingresar a planta, ¿no? Entonces, aquí se hizo una implementación de un servicio. Vamos a ver también seguramente un ejemplo de qué es lo que se necesitaba para poder realizar esto, qué criterios se consideraron, ¿no? Y hablando un poco ya en la parte de ejecución de proyectos. Vamos a tocar unos otros ejemplos también, no solo enfocado a la parte de oil y gas, también tenemos proyectos en el cual se participó, por ejemplo, era un proyecto de factibilidad, ¿ya? O una ingeniería conceptual, que justamente se veía la factibilidad de ejecutar o no el proyecto, o qué alternativa se tenía, y es justamente, ¿no? Lo que vamos a ir viendo cuando elaboremos este tipo de ingenierías, los alcances que tiene, ¿ya? Pues acá tenemos las aducciones, han debido escuchar algunos de los que viven en Cochabamba, ¿no? Acá, bueno, esto era prácticamente trasladar una planta o parte, un sistema, ¿no? Parte de una planta, sería este caso la planta de minas de un lugar a otro, qué es lo que se hizo, cómo se hizo, ¿no? Qué factores se consideraron. Entonces, lo que vamos a ir tocando de acá es lo más importante, ¿no? La elaboración, qué es lo que se hizo en la parte de ingeniería. ¿No? Entonces, estos son algunos ejemplos de proyectos, ¿ya? Que en algún caso vamos a tomar como ejemplo para poder nosotros entender un poco más lo que es la elaboración y ejecución de proyectos de ingeniería, ¿ya? Esto es una parte de una introducción y una presentación de parte mía hacia ustedes, hablando de la experiencia que se tiene, ¿no? Que se quiere compartir en estas clases, ¿ya? Antes de ir viendo un poco el contenido del curso, no sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. ¿No? Ahora vamos a ir viendo un poco el temario. Es justamente los módulos, así lo hemos nombrado, que vamos a ir viendo a partir del día lunes, ¿no? Y al final vamos a dar cuáles van a ser los horarios, cómo van a ser los cursos, qué material se les va a proporcionar y qué información más, ¿no? Entonces, dando un poco tema del contenido del curso, vamos a tener 6 módulos, ¿ya?
El primer módulo es la parte de introducción a los proyectos de construcción. Ya, si bien en nuestro caso es elaboración de proyectos de ingeniería aplicados, sí, como dice, a proyectos EPCs, ya. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción, ya, pero hablando de un proyecto de construcción, ¿no? ¿En qué etapa nosotros nos encontramos como proyectos de ingeniería? ¿Y cuál es el peso que tiene, ¿no? Realizar esta etapa hablando de un proyecto completo, ¿no? Hablando de un ciclo de vida completo, desde la parte de diseño, desde la parte de procura, desde la parte de construcción, ejecución y puesta en marcha, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos al respecto. Luego vamos a ir viendo lo que es la introducción a los proyectos de ingeniería. Vamos a dar una introducción y luego vamos a hacer un desglose de los mismos. Al decir introducción, acá vamos a ir viendo qué etapas se llegan o se desarrollan al momento de elaborar un proyecto de ingeniería. Vamos a ver una ingeniería conceptual o de prefactibilidad, una ingeniería básica extendida, una ingeniería de detalle, ¿ya? Y de todas esas vamos a ir viendo algunos puntos muy importantes, ¿no? En este módulo 2, de los cuales nos vamos a quedar con 3 más utilizados en el día, al decir en el día a día, lo que normalmente se van dando, ¿no? En las licitaciones o se van ejecutando en distintos tipos de proyectos, ¿no? Hablando de proyectos de ingeniería. Entonces vamos a ver los más importantes. Elaboración de ingeniería conceptual, el módulo 3, el módulo 4, ingeniería básica, el módulo 5, una ingeniería de detalle, ¿no? Aquí vamos a desglosar con algunos ejemplos, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas o los alcances que tienen cada uno de estos, ¿no? Al decir alcances, vamos a poder ver justamente cuál es el grado de definición de un proyecto cuando yo elaboro una ingeniería conceptual. Y también poder tener una idea de cuánto yo puedo definir económicamente cuánto me llegaría a costar un proyecto, ¿no? Partiendo desde una ingeniería conceptual. Ahí el tema de tener incertidumbre, ¿no? Sí es de bastante porcentaje, son porcentajes más o menos considerables cuando uno quiere definir en esta etapa, ¿no? Y a medida que se va desarrollando mayores estudios, entonces esa incertidumbre va bajando y ya se va puliendo, definiendo el proyecto como tal, ¿no? Entonces vamos a ir viendo acá en una ingeniería conceptual, seguramente vamos a ver los que son los proyectos de prefactibilidad, alternativas que se pueden dar, ¿no? Tener la idea clara. Luego de eso, de esta etapa, con este estudio, es un input para la siguiente etapa, que sería una ingeniería básica. En esta ingeniería básica se va a hacer mayores estudios, se va a desarrollar a mayor detalle, ¿ya? La posible solución que se puedan determinar en la ingeniería conceptual. Entonces, acá ya se pueden ir viendo alternativas, ¿no? Alternativas e ir definiendo con cuál de ellas se ve más factible poder realizar el proyecto, ¿no? En una ingeniería básica. Y en la ingeniería de detalle es directamente obtener ese input de ingenierías anteriores para poder ya desarrollar, como dice acá, una ingeniería de detalle o estudios a detalle. Aquí ya se van a ir viendo ya los planos constructivos, listas de materiales de las distintas etapas o distintas especialidades, ¿ya? Entonces, estos primeros 3, 4 o 5 módulos, ¿no? Van a estar enfocados justamente para poder entender las etapas de desarrollo de un proyecto de ingeniería, desde una ingeniería de prefactibilidad o conceptual, una básica y una de detalle, ¿ya? Y el último módulo, que es casos de aplicación de ingeniería básica y detalle en proyectos EPCs, aquí vamos a hacer un pequeño taller, ¿ya? Veámoslo de esa forma, con un ejemplo de una licitación, ¿ya? Y aquí vamos a dar unos inputs de cómo una empresa, ya sea de construcción, una empresa que desarrolla ingeniería, pueda desarrollar o puede participar en cualquiera de estos proyectos, ¿no? ¿Y dónde está esa información o dónde están esos proyectos? Vamos a poder ver algunos portales que es de acceso libre a cualquier persona, mejor dicho,
para que uno pueda ir investigando, ¿no? Si le interesa o no la parte de oil y el gas, entonces va a entrar a las páginas de IPFB, o si tiene otro rubro, también está el SICOES, ¿no? Pero para este caso vamos a ir viendo algunas páginas de libre acceso y poder ir viendo, ¿no? Las licitaciones que se tienen. Bueno, y para este último módulo vamos a tomar una de esas licitaciones, cómo se desarrolla, qué es lo que hacen al principio las empresas, cómo se va dando, ¿no? Este tema de licitaciones, la etapa de participación, luego de revisión, luego de adjudicación y posteriormente ya la ejecución del mismo, ¿no? Hasta obtener un producto final que llegaría, y para este ejemplo va a ser ya una ingeniería de detalle ya para un proyecto EPC, ¿ya? Entonces, ese es el contenido del curso, hablando de manera general, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna consulta, ¿no? Esto es prácticamente los temas o los módulos que vamos a tomar. Bueno, los objetivos, como dice acá, conocer los distintos tipos de proyectos y sus etapas en el ciclo de vida de un proyecto de construcción, ¿no? Como dijimos, un ciclo de vida de un proyecto va a partir desde la parte de diseño, incluso desde obtener una idea, pasar a la parte de diseño, a pasar a la parte de compra, procura de materiales y equipos, y luego a la parte de construcción, ejecución, y por último la puesta en marcha de la planta o industria que se esté desarrollando, ¿no? Otro objetivo importante es conocer las etapas de los proyectos de ingeniería. Como dice acá, todo nace de una idea o una necesidad que se tiene, con el fin de cubrir una demanda, implementar también, ¿no? Expandir, desarrollar algo hasta, ¿no? Los estudios previos necesarios antes de la ejecución. Ya, acá un poco adelantando el curso, vamos a ir viendo qué estudios previos yo necesitaría antes de ejecutar. Al decir antes, si fuese algo civil, ¿no? No voy a generar o voy a hacer el plano directamente, ¿no? Porque yo tengo que hacer, pongamos el ejemplo de una ingeniería de detalle. Ya, entonces yo tengo que saber qué tipo de suelo es. Entonces tengo que hacer ensayos, SPTs, ver el tipo de suelo que se tiene, para que yo pueda, en función a eso, poder dimensionar mis zapatas. El mismo caso, ¿no? Si yo fuera la parte de equipos eléctricos, tengo que ver el aterramiento, entonces tengo que saber qué tipo de suelo es, entonces tengo que hacer estudios de resistividad de suelos, ¿no? Para saber ese dato y poder calcular mi malla de aterramiento. Del mismo modo, es el elevamiento de campo, ¿no? Es algo muy importante antes de poder ejecutar cualquier tipo de proyectos de ingeniería. ¿Ya? Entonces ahí entran las especialidades dependiendo qué tipo de proyecto es. He participado en proyectos donde se pueden requerir 2 o 3 especialidades, como también unas 10, digamos, ¿no? No solo va desde la parte de la especialidad de procesos, eléctrica, instrumentación, mecánica, civil, piping, topografía, también está geofísica, medioambiental, dependiendo también si es un estudio de prefactibilidad, la parte social, también demográfico, también la parte, dependiendo del tipo de proyectos, ¿no? Entonces, cada una de estas áreas va a tener su función, ¿no? Y su objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere definir en el proyecto? Si es una ingeniería de prefactibilidad, ya vamos a ver en el curso, ya, que la parte social es algo muy importante, más si son proyectos de, ya para lo que es, como dice, ¿no? Para el público, en este caso sería la parte, pongámosle así, y vamos a verlo eso, la distribución de agua, ¿no? Que es de vital importancia para las personas. Entonces ahí vamos a poder ir viendo y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué contratiempos puede tener un proyecto hablando simplemente de la parte social? Se pueden caer proyectos simplemente por eso.
¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esos detalles del mismo modo. Bueno, también conocer de manera general las distintas especialidades de ingeniería que conforman el grupo de trabajo y mejorar su capacidad para colaborar con otros profesionales en la elaboración de un proyecto. Es ahí donde todas estas ideas son materializadas mediante estudios que están conformados por instructivos, procedimientos, cálculos y planos, ¿no? Este objetivo principalmente va enfocado a la parte de cómo un grupo de profesionales llega a interactuar en un proyecto, ¿no? Eh, como hemos nombrado anteriormente, hay distintas especialidades, ¿ya? Pongamos como ejemplo la parte de procesos, eléctrica, instrumentación, mecánica, pipe, ¿ya? Entonces, siempre, dependiendo con el proyecto, como dijimos, y por estas especialidades, va a iniciar procesos, ¿no? Va a iniciar procesos a definir el tipo, bueno, el sistema como tal, cómo va a funcionar la planta, va a entrar la parte de instrumentación, la parte de piping y colaboración, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se colaboran estas especialidades, ya que la comunicación tiene que ser bien fluida y tiene que ser la más clara posible entre las distintas especialidades, porque estamos hablando de distintas personas, ¿ya? Porque no hay un todólogo que lo sepa todo, hay especialidades, por eso tenemos especialistas. Sí, tener conocimiento de todo es bueno, sí, pero siempre tener una especialidad del mismo, ¿no? Entonces, este punto de tener especialistas ayuda bastante, más si tienen experiencia, dependiendo qué tipos de proyectos. También, un claro ejemplo es cuando yo voy a realizar un estudio de ingeniería de conceptual o prefactibilidad, ¿ya? Yo voy a dar un dato, ¿ya? O un acercamiento a una solución, pero bajo un lineamiento de experiencia, porque no voy a hacer muchos estudios o cálculos, simplemente ya con la experiencia que tiene el profesional, se pueden llegar a definir el inicio o el input principal, ¿no? Para que más adelante este estudio no llegue a ser tan cambiante, ¿no? Pues claro que va a ir, a mayor estudio, siempre se va a ir haciendo algunos ajustes, ¿no? Pero el objetivo es de que cuando se realicen proyectos de gran envergadura, este primer estudio tenga que ser liderado o desarrollado por empresas y profesionales con alto grado de experiencia en el mismo proyecto, ¿no? O en el objetivo que se tiene. Eso como algo que se va dando con proyectos, ¿no? De ingeniería al principio. Otro objetivo es conocer el contenido, alcance, importancia de los documentos de un proyecto de ingeniería, ¿no? Como les decía, hay especialidades, tienen sus áreas, pero es necesario conocer información de otras áreas y enterarse, ¿no? Qué es lo que sucede alrededor para tener cada una de estas herramientas y entender mucho mejor al momento de elaborar o ejecutar un proyecto, ¿no? No podemos ir como caballos cocheros, ser unas islas dentro de una misma empresa, no, no, eso conlleva o lleva a tener bastantes errores al momento de diseño más que todo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo esos puntos. El último objetivo es el curso tendrá una clase práctica donde se desarrollará un ejemplo de elaboración de ingeniería básica y de detalle. Lo que les decía, ¿no? Vamos a ver desde la parte de dónde puedo encontrar estas licitaciones, si yo me dedico a la parte de oil y gas, qué es lo que tiene estas licitaciones, qué información me pide. Entonces, es un paso a paso que normalmente se da para cualquier tipo de licitación, ya sea la parte de oil y gas, la parte industrial, la parte de compra de materiales. Entonces, vamos a ir viendo los puntos más importantes, ¿no? Es un curso taller que queremos dar el último día, que sería el quinto día, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de presente curso, ¿no? Entonces, es englobar todo esto y poder transmitirles mediante ejemplos y ustedes puedan entender, ¿no? Y vean también cuál es el alcance que tienen de poder desarrollar este tipo de, en esta área que es la parte de ingeniería, ¿no? Para poder ver que pueden hacer distintos tipos de proyectos simplemente ya armando los grupos de trabajo, ¿no? Si hay consultas o dudas, por favor, igual me lo hacen saber. Acá
vamos a ver, como les decía, vamos a ver las distintas fases y alcances de ingeniería de proyectos, ¿no? Entonces vamos a tener una ingeniería de visualización, una ingeniería conceptual, una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, ¿no? Y en cada una de estas ingenierías se va a poder ver en el curso cuál es el grado de definición, lo que les decía, de definición del proyecto, qué tanto yo puedo definir en cada una de estas etapas. Y como pueden ver, todo es lineal y es secuencial. Entonces, yo para llegar a una ingeniería de detalle, no puedo realizar ya estudios mayores, ¿no? Que requieren bastante, no sé, logística y demás, sin haber realizado previos estudios, que sería una ingeniería de visualización, es donde se tiene la idea, una ingeniería conceptual, que donde se agarra esa idea, se transmite en posibles soluciones, puede ser una, dos, tres, dependiendo, y una ingeniería básica ya se selecciona la opción más óptima y ya se pasa a la ingeniería de detalle, ¿no? Esto es la forma como uno o cómo se dan este tipo de proyectos, hablando de proyectos de ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos, los más relevantes, lo que les nombré, ¿ya? Vamos a ir a la ingeniería conceptual, básica y de detalle, y en cada uno de ellos vamos a ver con algún ejemplo, los entregables, ¿no? Al decir entregables, son los productos finales que se desarrollan en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo al principio, seguramente van a ser procedimientos, van a ser lineamientos, van a ser instructivos, ¿no? Hablando de una ingeniería básica o conceptual, mejor dicho. Ya luego pasaremos a memorias de cálculo, definición del proceso, y luego, por último, ya la generación de planos constructivos, planos típicos de detalle, lista de materiales. Entonces, ya el estudio ya es más enfocado a la parte de construcción, ¿no? Hablando de una ingeniería de detalle. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ir viéndolo en el curso, ya cada una de estas etapas. Esta gráfica lo vamos a ver en la primera clase, es justamente, ¿no? Hablando de un proyecto de construcción. Aquí vamos a poder ir viendo cada una de estas fases, ¿no? Vamos a tener una fase uno y 2 hablando ya una etapa de diseño, desde una etapa de conceptual, una etapa de definición, hablando de ingeniería básica de detalle, pasando a la parte de procura de materiales, construcción, ¿no? Y por último, lo que es la parte de puesta en marcha y abandono del proyecto, ¿no? Entonces, este es el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Que normalmente se van dando. Ya esto lo vamos a desglosar mucho más en el curso. Vamos a ir viendo cada una de estas etapas, qué es lo que se realiza, se define en cada una de estas, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder ver ya que la elaboración de proyectos de ingeniería no solo está enfocado en una área, son múltiples áreas, ¿no? Donde se requiere este tipo de estudios. Es así de que este abanico tiene bastantes oportunidades para empresas que tal vez se dediquen solamente a la parte de ingeniería o especialistas que están en la parte de ingeniería, ¿no? Porque en mi caso, yo soy especialista en la parte de piping, en la parte mecánica, entonces, eso hace de que pueda no solo enfocarme en la parte de oil y gas, también en la parte industrial. Entonces, son varias, como dicen, ¿no? Abanicos de oportunidades de posibles trabajos, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder ver que es aplicable a la parte civil, a la parte eléctrica, a la parte mecánica, de tuberías, entonces, para distintas empresas o industrias, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es poder darles un paso a paso, un know-how de cómo se desarrollan estos y poder aplicarlos, ¿no? En cada una de sus áreas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de nuestro curso, tanto transmitir la experiencia y darles, ¿no? El paso a paso de cómo se desarrollan estos proyectos en el día a día, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna consulta hasta este punto.
¿Ya? Bueno, en tema del curso, bueno, el curso es elaboración, ejecución y ejecución de proyectos de ingeniería enfocados a los proyectos EPCs. La duración del curso, bueno, van a ser una semana y va a ser 10 horas, ¿no? Van a ser 2 horas por día. Las clases inicia el día lunes 7 del presente mes y termina el 11, no sé, octubre, ¿no? Los horarios de clases es de 7:30 a 21:30 hora Bolivia. Eso para que lo consideren y lo tomen en cuenta, por favor. Respecto al curso, los alumnos que se inscriban, vamos a crear un grupo de WhatsApp en el cual se va a ir pasando toda la información respecto a lo que se vaya viendo en cada uno de los cursos, ¿no? Vamos a tener diapositivas, seguramente vamos a tener una bibliografía, ¿no? Ejemplos que vamos a preparar, diapositivas, las cuales vamos a transmitirles o pasarles una vez terminado el curso, ¿ya? Entonces, todo lo que veamos en el curso se los va a transmitir para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Del mismo modo, informarles que los cursos van a ser totalmente, van a estar grabados. Eso sí, la parte de sistemas de CEPRA me indica de que una vez terminado el curso, van a tener entre 2 a 3 semanas disponibles los videos para que ustedes puedan acceder a los mismos y puedan revisarlos, ¿no? Y el grupo de WhatsApp va a quedar ahí, pueden hacer las consultas y nosotros en la medida que se pueda podemos colaborándoles, ¿no? El objetivo es poder ayudarles, ver también algunos casos de ejemplo para que veamos, ¿no? Ya sea aprender algo o poder colaborarnos en algo también, ¿no? Entonces, es de esa forma como vamos a ir dando este curso, ¿no? En los siguientes días y nuevamente la invitación a todos de poder inscribirse al curso, ya, seguramente ya están en los grupos de WhatsApp, ahí hay mayor información respecto de cómo inscribirse, ¿no? Entonces, es así de que este es un pequeño webinar con el cual queríamos iniciar el curso que va a iniciar el día lunes, pero este es el webinar introductorio al mismo, ¿ya? Entonces, no sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Emiliano, no sé si está acá el personal de CEPRA. Hay preguntas respecto al curso. Si no, justamente igual a los grupos de WhatsApp pueden hacer la consulta del mismo, ¿no? No tengo el dato, va a disculpar Emiliano. CEPRA es el que se encarga justamente de los precios, por favor, ¿sí? Yo ahora me comunico para que pueda pasarles igual esa información. No, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, siempre pongo esta diapositiva en cada uno de mis cursos. Como dice, jamás pienses que porque haber comenzado tarde has fracasado, ¿no? Es el tema de preparación, es algo que ayuda bastante. Tal vez al principio están como que iniciando, pero ya estos tipos de cursos ayudan bastante, más aún si son más aplicativos al rubro o a lo que uno va viendo, ¿no? Va viendo. Entonces, el objetivo del curso y de los cursos que se van dando es poder darles, ¿no? De cómo se dan estos en el día a día. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña presentación más de un ejemplo, de un proyecto, ya de cómo se va desarrollando, cómo se va dando, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene, cómo uno va ejecutando un proyecto de constructivo desde la parte de diseño, pasando a la parte de ejecución, ¿ya? De un minuto voy a proyectar. Si hay alguna consulta, también pueden hacerlo, por favor. De un minuto vamos a proyectar. Ya. De un minuto, por favor.
Ahora proyectamos. Vamos a proyectar esto. Bien. Ya, perfecto. Ya. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo, ya, de cómo se desarrolla, como dice acá, construcción y montaje y puesta en marcha o puesta en servicio del sistema de regulación de gas combustible, ¿no? Este es un proyecto, ya, este era el objetivo principal. Aquí vamos a ir viendo algunos antecedentes del proyecto. Denme un minuto acá, vamos a poner el puntero. Perfecto. Entonces, siempre vamos a ir viendo eso, ¿no? En un proyecto de ingeniería va a haber antecedentes, vamos a tener información del mismo cliente, la necesidad que se tiene o lo que se requiere hacer, ¿no? En este caso ya es algo que se tiene que hacer una mejora. Como dice acá, la estación de compresión dispone de 2 unidades de generación eléctrica instaladas desde la construcción de la estación, ¿no? Los grupos electrógenos son de marca, ¿no? Acá Caterpillar, modelo, bueno, acá está el modelo, y bueno, la potencia de los mismos. El actual patín de regulación, ya compuesto por una sola etapa, ha presentado fallas en la regulación, o sea, hay oscilaciones, como dice ahí, entre los cambios de demanda de gas combustible de los generadores. Un poco entrando acá al tema, estos generadores eléctricos funcionan a gas, entonces al tener mayor consumo eléctrico, veámoslo de esa forma, entonces requiere mayor consumo de gas. Entonces, hay un sistema de regulación, o sea, decir un sistema de regulación es un sistema de tuberías que tiene una válvula de control que va aperturando, abriendo y cerrando, regulando, dependiendo la demanda que tengan estos equipos, ¿no? Seguramente ya está muy al límite su sistema de regulación de cuando se tienen horas pico o demandas mayores de esta energía, ¿no? Al decir de energía, consumo eléctrico. ¿Ya? Entonces, eso hace de que tenga fallas estos tipos de equipos. Es así que para este caso se tiene que hacer una adecuación de este sistema de regulación. ¿Ya? Entonces, acá también ya el cliente, seguramente ya habló con el fabricante de los equipos, el cual recomienda una configuración del sistema de regulación, incrementando las etapas de regulación para tener un mejor control en la presión y flujo de gas, ¿no? Entonces ya el mismo fabricante le dice, necesitas 2 etapas de regulación, porque con una no está funcionando bien mis equipos. Las líneas del sistema de gas combustible para generadores. Una sección de la línea de gas combustible está aislada térmicamente para evitar hidratos por la regulación de gas. En esta actividad, el ducto deberá ser tratado superficialmente y reemplazando el aislamiento térmico, ¿no? Entonces, aquí hay otro problema de que también, aparte de que se tiene el problema en el esquí de regulación, también hay formación de hidratos, porque seguramente es muy brusco el cambio de presión. Entonces, cuando pasa eso, hay un fenómeno llamado Joule-Thomson, cuando pasa de una presión mayor a menor por la expansión, el gas tiende a enfriarse, ¿no? Entonces, si el gas tiende a enfriarse y tiene hidratos, hablando hidratos de partículas de agua, llegan a formarse, ¿no? Gotas de agua y eso afecta directamente al funcionamiento de estos generadores o equipos que se tengan aguas, aguas abajo del tren de regulación. ¿Ya? Entonces son varias cosas que se van viendo acá, no solamente es aumentar una válvula más, sino es varios puntos. Es ahí donde entra la parte de los especialistas, la parte de procesos y todo, ¿no? Aquí ya remarcando lo más importante es el tema de oscilación, incremento de etapas de regulación y el tema de un aislamiento térmico para justamente por lo menos mantener la temperatura dentro de lo recomendable del consumo de gas del equipo, ¿no? Entonces también se quiere ver ese estudio. Acá tenemos el tren de regulación. Este es justamente el sistema en el cual se va a hacer los cambios, el aumento de válvulas seguramente. Acá adentro, como pueden ver, estas ventanas que se pueden ver,
es los radiadores que tienen estos equipos, ¿ya? Y aquí es donde ingresa seguramente el gas hacia los generadores. ¿Ya? Entonces, este sistema se tiene que nuevamente redimensionar y ver, aumentar una etapa más de regulación para que no exista ese tema de oscilaciones. ¿Ya? Y bueno, del mismo modo, acá está el sistema de aislamiento térmico, ¿no? Para conservar la temperatura del sistema, o del gas en este caso. Objetivo de este proyecto fue reducir el riesgo de paro de la estación debido a fallas en el sistema de regulación y línea de gas combustible de los generadores mediante la implementación de un adecuado sistema de regulación. Entonces, es bien crítico este punto porque son plantas que solamente tienen este suministro energético para que puedan funcionar. Si falla, falla todo el sistema, ¿no? Entonces, es algo muy crítico que se tocó esa vez. Que parecía muy simple por la misma foto, que es una tubería pequeña, pero si falla, falla todo el sistema como tal. Otro objetivo específico es fabricación y montaje de la tubería de gas con todas sus facilidades para la correcta instalación de los sistemas de medición y regulación de gas, ¿no? Las etapas de regulación. Instalación de los sistemas de regulación de gas para evitar la formación de hidratos en la línea de gas. Aparte de ello, también se tiene que hacer una simulación. Ahí entra la parte de procesos, entrará con su software HYSYS, seguramente va a simular el sistema, va a ver cómo se comporta el fluido con una etapa, con dos etapas de regulación, a qué temperatura va a salir después de la regulación, si va a requerir un precalentamiento aparte del aislamiento, ¿no? Para poder darle la condición de operación normal de estos generadores, ¿no? Entonces, son varios estudios que se realizan, ya porque este ya es un estudio para construcción, constructivo. Del mismo modo, ya, en este tipo de proyectos hay normativas, hay documentos de referencia que el mismo cliente nos puede facilitar o nosotros poder aplicar, ¿no? Hay normativas internacionales, por ejemplo, las plantas de oil and gas acá en Bolivia, ¿no? Todas están bajo norma, sí, la mayoría está bajo norma americana, ¿no? La ASME, las ANSIS. Entonces, esa es su norma con la cual se ha ido dimensionando las plantas, ¿no? Que hoy en día siguen así y van a seguir seguramente, ¿no? Bajo esa misma normativa. O puede también tener otra normativa de diseño, ¿no? Hablando de la parte por ejemplo, de transporte o distribución de agua potable. Hay una legislación nacional, local o una internacional, en este caso son las normativas ISO, que se tienen que aplicar, ¿no? Que se tienen que aplicar. Del mismo modo, también vamos a poder ver cuando nosotros desarrollamos los proyectos de ingeniería, hay procedimientos propios del cliente, ya para la ejecución de los mismos que hay que considerar. Del mismo modo, los estándares de dibujo, codificación de planos, de documentos, ya algunos bajo su sistema de gestión integral, los SGIs de estas plantas, ya tienen, ¿no? Porque está seguramente certificado bajo una norma ISO y demás, de calidad, ¿no? Por supuesto, que nosotros tenemos que regirnos, ¿no? Entonces, bajo ese mismo lineamiento, vamos a elaborar o presentar nuestros documentos. Para el tema de diseño, como les decía, puede estar bajo una norma americana, las APIs, la ASME, ¿no? Que en este caso acá se ponen como ejemplos para nuestro caso de estudio que estamos viendo ahora. Alonso dice, ¿no? El análisis HAZOP se va a tocar en el curso. Este tipo de análisis, vamos a tener la parte de ingeniería básica, es donde se realiza este tipo de estudios. Ya, no vamos a entrar a detalles, simplemente vamos a dar cuál es la importancia de realizar este estudio, ¿no? ¿Para qué nos sirve cuando yo voy definiendo ya, en este caso, el estudio de riesgo por operación, es el HAZOP, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ver cuál es la función ya sea de un HAZOP, un WADIF, ¿no?
y en qué etapa se realiza. ¿Ya? Entonces, son bien amplios estos tipos de estudios. Hay especialidades para ello, hay personas especialistas que realizan este tipo de estudio. Y en el curso vamos a ver cuál es la importancia del mismo, y hablando de la parte de operación, ¿no? Que es el HACCP. ¿Sí? Entonces, vamos a tocar, pero no a profundidad. Perfecto, no hay problema. Bien, bueno, como les decía, hay normativas que para este caso vamos a tomarlas para poder realizar nuestro estudio. Sistemas, bueno, acá hay una consulta de otro colega, sistemas de seguridad que se tocará en alguna de las fases de ingeniería. Sí, justamente estos estudios ya se desarrolla, ya cuando ya se tiene, si quieren verlo así, definido la alternativa óptima, ¿no? Ahí es donde se aplica cada uno de estos estudios, puede ser un ACR, iniciando desde un HACCP o un WADIF, pasando a un ACR, ¿no? Entonces, o un estudio SIL, dependiendo, ¿no? Qué es lo que queramos ver o qué tan seguro que quiere que sea la planta, pero eso se traduce al final con un costo económico, ¿no? Entonces, sí, sí, vamos a tocarlo de manera somera, no, como les digo, el objetivo del curso es poder darles todos los inputs y el conocimiento general de qué estudios más se requiere, ¿no? Y qué es lo que se va dando. Hay otra consulta, vamos a ver estimaciones CAPEX y OPEX. Esto es en la parte, ¿no? En la parte constructiva y en la parte de operación. Vamos a verlo para este curso, vamos a ver en la parte de prefactibilidad. Vamos a tocar un pequeño ejemplo, vamos a hacer. Sí, bastante me han pedido este punto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí, bien básico, que es donde se va dando, ¿no? Qué tan factible es un proyecto, y eso se va viendo en la parte de prefactibilidad o ingeniería conceptual. Y bueno, ahí ya se van tocando alternativas de posibles soluciones. ¿Ya? Entonces lo vamos a preparar, no se preocupe ahí, Oscar, vamos a preparar, justamente va a ser se va a incorporar a una de nuestras presentaciones, que es en la etapa ya de definición o prefactibilidad de un proyecto. Bien. Bueno, en este proyecto, como todos, siempre va a haber un organigrama, ¿ya? Va a haber un gerente de proyecto, un encargado de obra, un supervisor, un control de documentos, ingeniería, bueno, va a haber un área de ingeniería, la parte de calidad e inspección, la parte constructiva, y dependiendo va a haber supervisión mecánico, civil, eléctrico, instrumentación. Entonces, este es un organigrama de cualquier tipo de proyecto. Oscar pregunta, vamos a ver. Bueno, sería dimensionamiento de equipos. No vamos a llegar a ese punto. No vamos a llegar a ese punto, simplemente vamos a ir viendo qué es lo que se define, ¿no? Porque el objetivo del curso es poder darles esos lineamientos. Ya va a haber otro curso donde sí se vea el tema de dimensionamiento de equipo, ¿no? Yo normalmente después de este curso doy la parte de piping. Ahí sí ya vemos memorias de cálculo, ahí vemos el tema de diseño, desde la parte, desde una maqueta 3D, generación de planos, lista de materiales. eh, que entregables tiene y todo. Oscar pregunta, claro, este es un curso como que introductorio para pasar ya a las especialidades, ¿no? CEPRA tiene bastantes cursos de especialidades que van a poder ver. En mi caso, yo me enfoco más a la parte de piping, análisis de estrés, que sí, normalmente lo vamos abriendo después de este curso, ¿no? Porque lo vamos viendo desde como que este es nuestro primer curso, luego pasamos a una especialidad, pero yo me voy enfocando más en la parte de piping y luego voy a la parte de análisis o de flexibilidad de tuberías, ¿no? Que va complementándose a todo esto, ¿ya?
Y bueno, como les digo, hay otras áreas, ya la parte de procesos, tenemos otro curso enfocado a eso, tenemos la parte del uso de software, dependiendo qué área, pues si es hoy el gas, tenemos el HYSIS, si es la parte de agua, creo que tenemos el WaterCat, entonces hay distintos cursos, sí. Y ustedes, dependiendo de su especialidad, pueden enfocarse a ellos, ¿no? En mi caso, va a estar más enfocado a la parte de PAPI. Y sí, se van a ir dando después de este curso. Muy bien. Entonces, acá, como les mencioné, como ya vamos a pasar a una parte ya constructiva, hay un input inicial, ¿no? Donde el mismo cliente nos puede facilitar, que es una ingeniería básica que él pudo haber desarrollado, y nosotros tengamos que validar esa ingeniería básica para desarrollar una ingeniería de detalle. Y eso vamos a ir viendo que es algo que normalmente se da, ¿no? O sea, si hay un estudio anterior, yo tengo que validar el mismo. Errores se cometen, ¿no? Se puede mejorar, se puede mantener, o no se puede hacer ningún cambio y bueno, seguimos nomás con el mismo, ¿no? Entonces, son las recomendaciones que se da al momento de obtener una información, ¿no? Acá tenemos el elevamiento de campo del sistema actual de regulación y medición, que cuenta con un sistema de gas de utilidades de la estación Yacuces por personal calificado de distintas áreas, procesos, mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, ¿no? Entonces, como les mencioné, como esta es una ingeniería de detalle, primer punto para definir es realizar el diseño, ¿no? Entonces, dentro de eso está el relevamiento de campo. También, aparte del relevamiento de campo, vamos a tener estudios topográficos para georreferenciar todos los equipos, piping, entonces vamos a trabajar en las coordenadas del proyecto, ¿no? Para que cuando hagamos nuestro diseño, estemos dentro de las mismas coordenadas y veamos interferencias y consideremos todos los elementos que tengamos en la planta, ¿no? Para que nuestro diseño sea constructivo. Después de ello, como dice, toda la información de campo, o sea, que toda la información de campo que yo obtenga se pasa ya a un trabajo de gabinete, ¿ya? Con el objetivo de hacer un estudio para la selección de la mejor alternativa para el sistema de regulación de gas combustible seguro y confiable. Oscar pregunta, ¿qué softwares trabajaremos en el curso? Como este es un curso de elaboración de proyectos de ingeniería y vamos a tocar varias áreas, para algunos ejemplos vamos a poder visualizar algunos de estos proyectos, hablando de una maqueta 3D. Entonces ahí vamos a compartir algunas de estas, ¿ya? Para que podamos entender un poco, ¿no? Y vean qué información o qué dato o producto final se obtiene y cómo podemos verlas, digamos, ¿no? Por ejemplo, para esta presentación, si no estoy mal, bueno, acá está, y lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver las maquetas 3D, el diseño que se quiere optimizar, no ver las interferencias. Entonces, eh, en nuestro caso, para estos cursos vamos a manejar el Navisworks, que se los va a compartir para simplemente visualizarlos, ¿no? Y estos software nos permiten verlas, justamente, ¿no? Las interferencias que tengamos, es una visualización del sistema como tal. Aquí se pueden sacar ciertos datos, pero no vamos a entrar al detalle de qué diámetro, cómo se determina el diámetro, todo ello, ¿no? Esto ya es como que el producto final, ¿ya? Muy bien, entonces acá vamos a ir viendo lo que es información de cliente. Tenemos las diapositivas, pues mejor dicho, los isométricos, con el cual nosotros vamos a validar, verificar y todo. Dentro de los estudios básicos, bueno, ahora vamos a dar respuesta después a Oscar de la consulta que hace. Eh, Estudios básicos, tenemos estudios básicos de relevamiento de campo, como les mencioné, tiene que haber un estudio topográfico para poder georreferenciar. Si yo quiero ver el estudio de resistividad de suelos, tengo que hacer, bueno, quiero determinar mi malla de aterramiento, tengo que hacer un estudio de resistividad de suelos. Quiero determinar mis fundaciones de zapata, tengo que hacer un estudio de CPT. Entonces, esos estudios básicos son lo que normalmente se realiza, ya sea en plantas nuevas o adecuaciones en áreas o ampliaciones en plantas existentes, ¿no? Entonces, igual hay que revisarlas. ¿Ya? También tenemos, dependiendo
si vamos a hacer una adecuación donde tengamos bastantes elementos que puedan llegar a traducirse en interferencias, ya hay metodologías aparte del estudio o el elemento topográfico, también hay el elemento con escáneres, ¿no? O nube de puntos. Ustedes han debido ver a los drones. Hay otro tipo de equipos parecidos a las estaciones totales que se posicionan y empiezan a escanear, pero a nivel de suelo, ¿no? A nivel de suelo. Entonces, toda esa información se lleva a los software, se los maneja y se los va, bueno, en este caso, viendo, ¿no? Que no tengamos interferencias, ¿no? Eso ayuda bastante cuando son bastantes elementos en campo. Entonces, hay esas metodologías, lo utilizan para poder realizar proyectos de ingeniería, ¿ya? Entonces, distintas especialidades tienen distintos tipos de software. Dependiendo en qué especialidad se encuentren, van a utilizar seguramente una o dos, tres de estas, ¿ya? Y un poco respondiendo ahí, Oscar, el tema para el curso, presente curso, curso de planeación de proyectos, no vamos a tener ningún programa, simplemente como les mencioné, vamos a ir desglosando cada una de las etapas de ingeniería, porque eso es el objetivo del curso, poder ver, ¿no? El tema de los proyectos de ingeniería, las distintas tipos de etapas, alcances que se tienen, ¿ya? Y vamos a ir viendo qué es lo que se desarrolla en cada una de estas, ¿ya? Y respecto a los software también vamos a poder nombrar algunas que se utilizan para las distintas áreas. Respecto a la planificación de proyectos, software, bueno, tenemos varios software hoy en día, ¿no? Pero no lo vamos a manejar, ¿sí? Tenemos ahí el Project, que ayuda bastante, ¿no? Para el tema de seguimiento, las curvas S y demás, ¿no? Pero no vamos a verlo ahora, simplemente vamos a enfocarnos qué es lo que se desarrolla, cómo se desarrolla las distintas etapas de ingeniería, ¿no? El objetivo, ¿no? El objetivo es cuál es el alcance que tiene y yo cómo puedo implementar y cómo yo puedo definir un proyecto en cada una de estas etapas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una ingeniería básica, en esta etapa se generan mínimamente los siguientes entregables y esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a tener una ingeniería conceptual, qué entregables tenemos, vamos a tener la parte general, procesos, mecánica, eléctrica, instrumentación, ¿no? Como dice ingeniería básica, acá todavía no estamos viendo planos constructivos, estamos dimensionando todavía en una ingeniería básica, bajo o siguiendo un lineamiento de una posible solución, ¿no? Y luego de esto, este es el input para obtener ya una ingeniería de detalle. Aquí vamos a tener ya en la parte mecánico, piping, una maqueta 3D, ya vamos a tener los planos de implementación de equipos, el plan mecánico, el key-plan, planos de detalle. Vamos a ir viendo la importancia que tiene los documentos más relevantes de cada área. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos para poder entender un poco mejor estos puntos. La parte civil, el mismo caso, la parte de instrumentación y todo está enfocado, ¿no? En la parte de detalle ya vamos viendo planos típicos, listas de materiales, ¿no? De cómo se va a ir desarrollando. Dentro de los alcances de desarrollo de una ingeniería, tenemos también lo que son la elaboración de cronogramas, ¿no? Puede ser de que simplemente sea una ingeniería de detalle, donde el cliente nos pida, necesito mi cronograma de ejecución del proyecto. Entonces aquí entra bastante la experiencia, ya sea del profesional, pero también lo más importante de una persona que tenga ya la noción constructiva, ¿no? Entonces aquí va ayudando bastante. Vamos a ir viendo algunos de estos puntos en el curso, ¿no? Con algunos ejemplos de cómo se desarrolla, las secuencias y demás. Este es un proyecto, justamente lo que mencionaba Oscar, ¿no? Que se ha hecho en Project, pero estas etapas es lo que normalmente se da en un proyecto. Justamente estamos viendo ahora uno, simplemente acá ya se están dando algunas tareas y tiempos, ¿no? Y eso depende mucho de la experiencia del profesional. Entonces tenemos nuestro cronograma, tenemos en función de nuestra ingeniería una procura de materiales, vamos a tener tuberías, vamos a tener válvulas de control, vamos a hacer ensayos no destructivos, aislamiento térmico, pintura, fabricación, montaje, ferraduras, perfiles. Entonces, de una ingeniería de detalle tienen que salir todos los materiales para la construcción, ¿no? Ahí vamos a ver los planos constructivos, los planos isométricos, cuál importancia hablan en la parte de piping de estos documentos. Ya en la parte constructiva
perspectiva vamos a tener un personal, un supervisor, ya sea de un área o de todo el proyecto, ¿no? Vamos a tener servicios de relevamiento de datos, servicios de soldadura, seguramente porque vamos a ver el tema de soldar tubería o perfiles, servicio de pintura también porque vamos a tener que recubrir nuestro sistema para que no se corroa. Entonces, hay un procedimiento para ello, un lineamiento que tenemos que cumplir al momento de ejecutar este proyecto. Pruebas hidrostáticas para ver la integridad de nuestro sistema, ¿no? Que estemos dentro y cumplamos todos los requerimientos y dar esa seguridad, ¿no? De que el proyecto entregado es fiable. Acá tenemos el servicio, bueno, que lo estamos poniendo como servicios porque son tareas que se van a ir dando, ¿no? De soldadura, servicio de oxicortes, bueno, acá está herramientas de montaje mecánico y cada uno de los elementos que se utiliza para este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Que se utilizó para la ejecución de este proyecto. Bueno, equipos de limpieza y pintura, servicios de equipos de prueba hidrostática, ¿no? Aquí tenemos la bomba de alta presión, para la prueba hidrostática, registrador, cartillas de presión, cabezales o manifolds de prueba, ¿no? Entonces, con todas estas tareas, uno ya va desarrollando, ejecutando el proyecto. Entonces, con todo ello, ya uno ya puede ejecutar, puede definir o puede realizarlo él mismo, ¿no? Entonces, como dice acá, el producto final, una vez terminado el proyecto, se presenta el libro de obra, el databook, como tal vez lo llamen ustedes. Entonces, es el databook con sus planos conforme a obra, ¿no? Se prevé la elaboración y la presentación del databook del proyecto o libro de obra, de todas las instalaciones y construcciones efectuadas en el sistema de gas y utilidades, ¿no? Acá, como dice, forma parte del documento de los planos conforme a obra, actualización, aprobación por el cliente. Todos los documentos técnicos, tanto en la etapa de constructiva como para la etapa de databook, serán elaborados bajo los estándares y formatos propios, ¿no? Del cliente. Entonces, ya es, para este caso, el mismo cliente ya nos da lineamientos que nosotros tenemos que regir, ¿no? Como han podido ver, hay etapas de relevamiento, hay una etapa de diseño, hay una etapa de procura, hay una etapa de planificación y una etapa de ejecución en un proyecto. Entonces, esto vamos a ir, esto es una pequeña introducción, ¿ya? El cual lo vamos a ir desarrollando ya en los días del curso. Es así de que nuevamente la invitación a todos ustedes para que se puedan inscribir y podamos iniciar el día lunes, ¿no? Partiendo desde lo que son una introducción, como dijimos, ¿no? El módulo 1, módulo 2, hasta pasar a un ejemplo práctico, un taller que vamos a ver al final del curso, ¿ya? Entonces, este era simplemente un pequeño ejemplo, como han podido ver, son bastantes detalles que se ven igual, ¿no? Pero ya en el curso vamos a poder ir desglosando cada una de estas etapas enfocados más a la parte de ingeniería, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? No sé si tienen tal vez alguna otra consulta o duda respecto al curso. Ya, aquí está. Ya, perfecto. Entonces, nuevamente, la invitación, están cordialmente invitados al presente curso, el cual se va a desarrollar o, bueno, iniciar el día lunes 7, ya dijimos las horas, de 7:30 a 9:30 de la noche, de lunes a viernes de la siguiente semana. Hay una consulta interesante de Oscar. Vamos a ver, vamos a ver. Alonso. Bueno, el tema de horario, dice, ¿no? Sí, sí, está viendo igual el tema del inicio. Justamente vamos a coordinar eso con los inscritos. Tal vez el inicio se retrase un poco. A veces me cuesta llegar 7:30, sí, pero en lo posible vamos a hacer de poder
iniciar eso ahora. Caso contrario, podemos quedar también 7:45, no me parece mal. Iniciar y bueno, cuando todos estén en casa, poder iniciar y cumplir las 2 horas de partición de este caso de las clases, ¿sí? Yo creo que sí vamos a poder hacerlo eso no hay problema, ¿no? Tampoco es mucho tiempo que se va a esperar. Bueno, dice, cambia la EPC dependiendo del proyecto a la industria. Eh, bueno, dependiendo qué tipo de proyecto, pueden ser proyectos de ingeniería, pueden ser proyectos EP, ingeniería procura, pueden ser proyectos EPC, ingeniería procura y construcción, o pueden ser proyectos EPCM, ingeniería procura y construcción manager o de gerenciamiento, ¿no? Entonces, hay variaciones, tienen sus alcances, tienen sus limitaciones, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando un poco y viendo algunos detalles de estos mismos, ¿no? Y la aplicación, como decía Oscar ahí. Sí, sí lo vamos a ir viendo así. Correcto, llave en mano, ¿no? El PCM normalmente eso lo conocemos como llave en mano. ¿Los costos de mantenimiento se tendrán en cuenta? Preguntan. No, no lo vamos a ver. Como le dije, vamos a hacer un pequeño ejemplo del CAPEX y OPEX. Ahí vamos a poder ver algo, pero es más que todo para definir la prefactibilidad del proyecto, ¿no? En el tiempo. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando se realiza este tipo de proyectos, ¿ya? Eh, hablando de proyectos de ingeniería, simplemente se enfocan, bueno, hay una etapa donde se ve el CAPEX y OPEX, que es la parte de ingeniería de prefactibilidad o conceptual, pero ya pasando a la ingeniería de detalle, se van viendo algunos inputs, como por ejemplo lo mínimo necesario para que la planta trabaje un año, ¿no? Y ya de ahí se les da alineamiento para que el cliente tome la batuta, se podría decir, y ya vea bajo las recomendaciones del fabricante de los equipos, tener un plan de mantenimiento y bueno, ya él ya ir viendo, ¿no? Sus costos del mismo, ¿no? A veces cuando hacemos proyectos CPC nos piden, ¿no? Tener repuestos para un año de trabajo. Entonces nosotros preguntamos al fabricante cuál es lo recomendable para un año y bueno, se les disponemos al cliente y el cliente ya, pero para la larga, en función al manual de operación, hará su respectivo programa de mantenimiento de equipo, ¿no? No debería ver tanta variación con el estudio anterior que se hizo, ¿no? Que era CAPEX y OPEX. Eso, ¿no? Entonces, eso respecto al presente curso, ahí dice Oscar con el tema de otros cursos, el RBI, es el estudio de riesgo, ¿no? No lo vamos a ver eso, es otro estudio ya un poco más en la parte ya operativa, ¿no? Entonces no lo vamos a ir viendo eso, ¿no? La parte de nosotros, la parte de elaboración de proyectos de ingeniería. Muy bien. Nuevamente la invitación a todos ustedes al presente curso. Cualquier consulta o duda, tenemos ahí, justamente ya ingresó el encargado CEPRA, está publicando ahí por el chat mayor información respecto a la descripción del mismo, ¿no? No sé si quieres pasar algún dato más, tal vez ahí, Franz, en ese micrófono. De mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Alex. Sí, gracias. Bueno, sí, bueno, recordarles que el costo del curso es a 300 bolivianos. Iniciamos el día lunes, pero si se escriben hasta el día sábado, ¿no? Estamos en un descuento que solo cancelarían a 250 bolivianos, ¿no? Entonces, cualquier consulta o duda, ahí está el grupo de WhatsApp, ahí está en el grupo de WhatsApp, pues está igual en las inscripciones, ¿no? Para que puedan constar con los números de cuenta o se les puede enviar un QR para que puedan realizar las inscripciones correspondientes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Por su participación. Igual agradecer al ingeniero Alex Torres y bueno, si alguien tiene otra consulta, alguna duda más, adelante. Estamos. Bueno, recordarles también que todas las clases son grabadas en caso de que no puedan ingresar y se les pasa un link para que puedan ver las grabaciones
de todas las clases, ¿no? Si por un contratiempo no han podido ingresar a las clases, igual se les va a pasar toda la información de todos los videos, ¿no? Para estudiantes y para exalumnos sí hay un descuento, ¿no? Es a 220 bolivianos, pero me tienen que enviar una fotito, un screenshot de su sistema de WebSys, ¿no? De su WebSys que tengan, ¿no? Todos los que son estudiantes, y me olvidaba decir estudiantes o exalumnos del CEPRA que han tomado un curso antes dentro de la institución, solo que sean 220 bolivianos, pero obviamente los estudiantes enviar, de los alumnos antiguos no tenemos su registro, ¿no? Pero de los alumnos estudiantes nuevos, mandar una fotito de su matrícula, ¿no? O algo o su carnet de estudiante para poder eh, verificar que son estudiantes, ¿ok? Nada, solo si eso, entonces, nada, entonces, si tienen otra consulta, alguna duda. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alex, por el webinar y espero que les haya gustado y bueno, a las personas interesadas, nos vemos el día lunes, estimado. Perfecto, ya nos vemos el día lunes, hasta el día lunes, estimados. Buenas noches, hasta luego. Bueno.